Damos inicio a la presentación del informe de política monetaria IPOM correspondiente al mes de junio del 2023, que tiene como propósito demostrar las proyecciones que tiene el Banco Central, generar previsibilidad respecto a las variables claves, entre ellas la de la inflación y el crecimiento. Los temas que vamos a abarcar son estos. Pretendemos generar dar un entendimiento del entorno internacional y regional, de los últimos sucesos y de las proyecciones existentes para el presente y el próximo año. Nos adentraremos en la coyuntura doméstica, donde veremos la situación de la inflación, la proyección, la política monetaria, tanto de los países de la región como de Paraguay, en este caso doméstica. Y por último tendremos las proyecciones, las últimas proyecciones del Banco Central respecto a la inflación y al crecimiento económico para el presente año. Finalmente, el economista jefe, Miguel Mora, dará unos mensajes que se puede ver entre líneas en esta presentación. Iniciando con el entorno internacional y regional, la economía global presenta algunas noticias positivas, aunque aún no es tiempo de celebración. Debe aclararse que si bien hay buenos datos de crecimiento e inflación, la película aún no concluye. Persisten algunos riesgos latentes y hay varios riesgos que se están mitigando. La primera noticia positiva que se puede ver es que en el primer gráfico las proyecciones de crecimiento económico del mundo y de las principales regiones permanecen positivas, aunque debe decirse que se trata de un desempeño económico global muy débil. Se prevé para el 2023 y 2024 un crecimiento de 3% para la economía global desde un nivel de 3,5%, siendo a nivel histórico uno de los más bajos. En términos de las regiones podemos ver que hay una proyección al alza de los Estados Unidos de 1,8 para el presente año, de Europa va a experimentar un crecimiento leve de 0,9%, América Latina de 1,9% y China de 5,2%. Detrás de este crecimiento de China también hay que destacar que existen problemas estructurales. Se observan debilidades en crecimientos recientes. El crecimiento trimestral último de China fue de 0,8 respecto al trimestre anterior, y de materializarse estos eventuales riesgos pueden tener efectos de derrame en las distintas economías a lo largo de la economía global. Además de China, existen otros riesgos emergentes como la fragmentación de la economía global, que es un proceso que está avanzando y que probablemente tome más fuerza con la introducción de los sistemas de pagos digitales a nivel global. El riesgo climático es otro factor que, mirando hacia adelante, también tiene su incidencia en las proyecciones, y la eventual intensificación de la guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas geopolíticos, también conjugan un escenario de incertidumbre de la economía global. Hay riesgos que se están disipando, que se están aminorando. El problema que habíamos visto de la disrupción de la cadena de pagos se está diluyendo, prácticamente está solucionado. La turbulencia del sistema financiero en Estados Unidos y en Europa también se ha resuelto. Entonces esto da pie a que el escenario sea de equilibrio entre estos riesgos. En el siguiente gráfico podemos además observar
que a nivel global, como un hecho favorable, la inflación se está moderando en los países en desarrollo en un ritmo más veloz del que se tenía previsto. Podemos ver ahí el caso de los Estados Unidos con una inflación ya del 3% a un punto porcentual del nivel meta. Y en el caso de Europa también hay un descenso desde niveles de ser superiores al 10%, hoy están 5,5. En ambos casos la inflación está por encima de la meta. En ambos casos también y a nivel generalizado en la economía global, los, los precios, la inflación core y la inflación de tendencia se mantiene por encima de la medida de la inflación. Entonces queda un largo trecho aún para que se pueda desinflar por completo este escenario, al menos esa es la visión de estos bancos centrales, pero lo interesante es que por de pronto la economía global, la visión es que no va a entrar en un proceso de recesión. Es muy probable que se tenga un aterrizaje suave de la economía, aunque, como mencioné, los riesgos persisten y la historia de estos hechos aún no está concluida. Podemos ver seguidamente que la medida de los bancos centrales ya hace un año, un poco más de un año, está con una medida de contener la inflación. Vemos que en julio, en este mes, la semana pasada, Estados Unidos, la Reserva Federal volvió a incrementar la tasa de interés. Es el 11 aumento que se produce en 12 reuniones. En Europa también pueden ver ahí. La tasa en Estados Unidos está en 5,25 y 5,5. En el caso de Europa, que inició más tarde, está en 4,5. Mirando hacia adelante, aún están abiertas las posibilidades para que los bancos centrales puedan aumentar la tasa de interés. Ellos mencionaron en sus informes que van a seguir monitoreando, pero el mercado, en el gráfico de la derecha se puede observar que el mercado espera que las tasas ya se mantengan. Y podemos ver la primera línea superior que mirando hacia adelante, esa tasa se mantendría en Estados Unidos ya a partir de este mes. El mercado interpreta que julio es el último aumento y que va a perdurar la misma tasa a lo largo de todo el 2023. En el caso de Europa también el mercado está esperando que la tasa ya permanezca en estos niveles, pero que va a mantenerse en esos niveles hasta el segundo trimestre del 2024 y posteriormente, dependiendo de qué ocurra, estas tasas de interés se irán desmontando hasta llegar a niveles más naturales. ¿Seguimos? Podemos también, como un hecho a destacar, es que, un poquito donde tengo eso, que desde el IPOM anterior, el dólar a nivel internacional se ha mantenido relativamente estable en los mercados internacionales. Esto se debe en gran parte a que los riesgos financieros se han mitigado y también a que el diferencial de tasas reales entre los países se mantiene constante. Entonces, en un escenario de mayor estabilidad y quizás de mayor confianza, el dólar a nivel internacional mantiene ese nivel de estabilidad. Seguimos. El primer gráfico demuestra lo que había comentado, que es un índice que mide la volatilidad en los mercados de valores, que es el VIX, y se puede observar una tendencia decreciente, y en los últimos 4 meses esa tendencia se acentuó. Quiere decir que los mercados están mucho más estables y con menos perturbaciones de lo que se tenía en periodos anteriores. En este escenario de mayor estabilidad, de mayor certeza, también podemos ver que el riesgo país de Paraguay
hoy se mantiene en 204 puntos básicos, es uno de los niveles más bajos. Si comparamos con el choque anterior, cuando la volatilidad en los mercados era más alta, cuando los riesgos país también eran más altos, pudimos descender de 335 puntos básicos a 204, prácticamente 131 puntos por debajo nos encontramos en este nivel y muy por debajo de Brasil, muy próximo también a las economías asiáticas que quisimos destacar en esta lámina. Seguidamente vemos el contexto de América Latina, que no es muy diferente, no se escapa a todo el entorno de la región, del mundo. Estamos percibiendo, salvo el caso de Paraguay, que para el 2023 estamos viendo un escenario más plano, más chato en términos de crecimiento económico. En el caso de Chile, que salió de una zona negativa para crecer 0% esperado en este año, de acuerdo al Fondo Monetario y a Bloomberg, Argentina experimentaría un crecimiento negativo de 2,5 y el resto de los países entre 1,5 y 2,1% de crecimiento. Se puede observar que los socios comerciales también con 0,8 y los socios del Mercosur con un crecimiento del 0,2% para este año. Entonces, el escenario global se replica en la región. Posteriormente vamos a hablar de las proyecciones de Paraguay que de acuerdo a esta fuente internacional se mantiene en 4,5%. Haciendo una mirada a los bancos centrales de la región que adoptan metas de inflación, posteriormente vamos a ver el de Paraguay, pero vemos que los países en la región y con Paraguay también nos movemos en sintonía en cuanto a la inflación. En el caso de Brasil, de estos 4 países, es el único que su inflación ya está dentro de la meta, está en 3,2. En el caso de Colombia, sigue alto con una tendencia ya, o con ya muestra una evolución de convergencia, hoy están 12,1, Chile en 7,6, Perú en 6,5. Cada uno de estos países están atravesando choques distintos. El caso de Perú, por ejemplo, la gripe aviar tuvo un impacto significativo en pollos, en el sector alimentos, que tiene un impacto y que eso se conjugó con todos estos choques externos. En el caso de Chile también se alimentaron a estos choques externos estos usos de los fondos de pensión que tuvo un incremento en la demanda agregada, en el gasto en consumo, pero podemos sacar algunas conclusiones respecto a lo que está pasando en la región y no es tan distinto a Paraguay. Primero, que la inflación ya está cediendo, en algunos casos ya está dentro de la meta, en otros, como el caso de Perú, están anticipando que a fin de año ya va a ingresar dentro de la meta. Y también es notable que la medición del IPC sin alimentos y energía persiste alto, con lo cual podemos ver que la inflación está bajando porque la energía está bajando, pero al excluir la energía, al excluir los alimentos, vemos que su inflación sigue alta. Es notorio, por ejemplo, el caso de Brasil, que su inflación IPC-SAE sigue por encima de la meta. Entonces, esta característica es muy similar a la que ocurre en los países en desarrollo, donde el IPC sin alimentos y energía persiste alto. Quiere decir que la inflación se transmitió hacia otros bienes más allá de alimentos y energía y obliga a los bancos centrales a persistir en su posición de tasas de interés. ¿Qué es lo que vamos a observar en el siguiente gráfico? En este gráfico también estamos haciendo una mirada de los bancos centrales de la región que adoptan metas de inflación y podemos ver el mismo dibujo de niveles muy bajos. Después hay una pendiente al alza para contener la inflación
y una vez que la inflación llegó a cierto pico, vemos que la tasa de política monetaria ya se mantiene constante. Brasil es el país con la tasa de política monetaria más alta de la región, está en 13,75. Muy próximo está Colombia. Recuerden que Colombia seguía con persistencia de inflación, su tasa está en 13,25. El caso de Chile de 11,25 y de Perú de 7,25. También quiero destacar aquí que como Brasil fue el primero en incrementar su tasa de interés y el que más rápido hizo ese ajuste, más veloz y lo llevó a niveles más elevados, ya desde el mes de agosto del 2022 mantiene la misma tasa. Cuando veamos el caso de Paraguay, vamos a ver que Paraguay en septiembre del 2022 decidió mantener en 8,5% la tasa de interés. Entonces, Brasil hace 11 meses mantiene la tasa de política monetaria en esos niveles. Le sigue Chile 9 meses, en el caso de Perú 6 meses y en el caso de Colombia 3 meses. Hablamos en meses para estandarizar un poquito. Estos bancos centrales algunos no se reúnen mensualmente, como el caso de Paraguay, sino cada 45 días. Pero el punto es eso. Si se acuerdan, en Estados Unidos el mercado ya espera que ocurra esto, ¿sí? Cuando vemos la región, esto ya está ocurriendo, las tasas ya se mantienen y lo que los mercados en Latinoamérica y en Paraguay están esperando ya es la reducción de la tasa de política monetaria. Primero porque nos movimos antes, segundo porque las tasas mantienen un diferencial real que genera esa certidumbre y además porque la inflación en la región también se está descomprimiendo. Por último, solo para recalcar en este bloque que persisten los riesgos. Habíamos hablado de varios riesgos que persisten y uno de ellos, solo para resaltar, es lo que podría suceder nuevamente en un incremento de este altercado bélico entre Rusia y Ucrania, que podría poner en riesgo nuevamente los precios de alimento a nivel internacional, que eso se podrían transmitir a los países y que ese efecto en alimentos podría contagiar nuevamente la canasta y poner en alerta a los bancos centrales. Entonces nos encontramos en un escenario global con noticias positivas, pero con riesgos latentes, y es por eso que los bancos centrales mantienen la cautela para garantizar una convergencia a la inflación en línea con los objetivos. Pasamos así a la coyuntura doméstica y ahora el economista jefe Miguel Mora va a hacer la presentación. Muchas gracias, presidente. Yendo a la coyuntura doméstica, en términos de actividad y demanda, mencionar que en el primer trimestre del 2023 el PIB registró un crecimiento interanual de 5,2%, explicado principalmente por la recuperación del sector agrícola. Justamente acá podemos ver que esa recuperación, digamos, del sector empieza ya en el tercer trimestre del 2022 y en este primer trimestre el crecimiento, digamos, que se registra es de un 53,8%. Acá mencionar que principalmente esto responde a una recuperación de la soja, que en la campaña anterior había tenido una caída bastante importante en términos de registros históricos. Es la mayor caída desde que se realiza esta medición. También, digamos, un buen desempeño de la producción de arroz y retracciones en el maíz y en el girasol. No obstante, el crecimiento de la soja ha sido bastante importante y justamente representa la mayor incidencia, digamos, dentro del sector. También ganadería en el primer trimestre muestra un crecimiento de 4,8%. Acá mencionar que principalmente esto está explicado por el aumento del faenamiento de cerdos y aves y otros productos de la ganadería como leche cruda y huevos. Respecto a la producción de cerdo, hay que mencionar también las recientes, digamos, exportaciones al mercado taiwanés
que han introducido, digamos, incentivos hacia una mayor producción justamente de este rubro. Por el otro lado, el faenamiento de bovinos se ha reducido y esto en general responde probablemente a una menor demanda externa que se observa en este periodo, también a un efecto base en el año anterior, dado que en los últimos años, principalmente en el 2022, la producción ganadera tuvo una expansión relativamente importante, principalmente en términos de los niveles alcanzados. Respecto a las manufacturas, ahí, digamos, tenemos una retracción del 2%, y esto principalmente está explicado por una menor producción de aceites y una menor producción de carne. No obstante, lácteos, textiles, minerales no metálicos y químicos muestran un desempeño positivo que ha atenuado justamente este resultado del sector. En electricidad y agua se puede ver que realmente desde el segundo trimestre del 2022 lo que venimos observando es una recuperación de los cauces hídricos, principalmente del río Paraná, que han llevado justamente a una mayor generación de energía eléctrica, que nuevamente lo vemos en el primer trimestre del 2023. Esto representa justamente niveles de producción que acerca, digamos, la producción o la generación a niveles históricos vistos en años anteriores. Luego de la construcción hay una caída del 12,4%, y esto principalmente como consecuencia de una retracción tanto en lo que se refiere a inversión pública como también inversión privada. En el caso de la inversión pública, como mencionado en otros informes, está relacionado con la convergencia fiscal y la necesidad, digamos, del fisco de reducir ciertos gastos, entre ellos los gastos de capital, de tal manera a cumplir, digamos, con la senda de convergencia que se había trazado desde el año 2020. Los servicios también han mostrado una dinámica del 1,8%, y esto principalmente está representado por un aumento de la actividad de restaurantes y hoteles, servicios, digamos, a las empresas, publicidad, consultorías y turismo principalmente. Acá podemos ver en términos de incidencia justamente la importancia, digamos, en el resultado del trimestre del sector agrícola, seguido también, digamos, por electricidad y agua y los servicios, y con incidencias negativas sería lo correspondiente, digamos, a construcciones y manufacturas. Por el lado del gasto, la expansión interanual del PIB se explicó fundamentalmente por la contribución positiva de las exportaciones netas. Se puede ver justamente un aumento bastante importante en términos interanuales del 41,7%, en gran medida justamente explicado por la recuperación de la producción de soja y por lo tanto de los niveles de exportación, también de la energía eléctrica, de acuerdo también a lo que veíamos en la producción por el lado de la oferta, y también por las reexportaciones que también se presentan, digamos, en este año en forma bastante dinámica. Por otro lado, el consumo privado ha tenido un crecimiento del 3%, principalmente debido a un mayor consumo de bienes no durables, principalmente alimentos, los servicios, transporte de pasajeros, restaurantes y hoteles, bienes durables, electrodomésticos y compras de vehículos, y bienes semidurables. Justamente también por este lado podemos ver la incidencia que ha tenido las exportaciones netas y también la retracción, digamos, que ha significado la formación bruta de capital. Acá se destaca principalmente la caída, digamos, en las construcciones, y también, digamos, la retracción que se tiene, digamos, en el trimestre de de adquisición, digamos, de maquinarias y equipos, o de inversiones en maquinarias y equipos.
El consumo privado ha seguido expandiéndose, no obstante, mientras que las inversiones han sido afectadas por la menor dinámica de las construcciones, un poco la incidencia de lo que había mencionado anteriormente, donde el consumo de bienes durables es el rubro que ha tenido la mayor incidencia, mientras que por el lado de la formación bruta de capital fijo, vemos la incidencia negativa de las construcciones y también de la importación de maquinaria y equipos, y un componente también nacional de inversiones constituida por los productos metálicos y otros. Los indicadores de corto plazo siguen mostrando un crecimiento positivo, explicado principalmente por la agricultura y la generación de energía eléctrica. Sin embargo, en el periodo reciente se ha observado un mayor dinamismo de los servicios y de las manufacturas. Si bien, digamos, en el trimestre se ha observado, digamos, que casi todo el crecimiento estuvo explicado por agricultura y las binacionales, lo que podemos ver en estos indicadores adelantados de actividad económica es que también al excluir estos dos sectores se ve, digamos, una recuperación, digamos, de los demás sectores económicos en forma agregada que si bien al inicio habían mostrado una retracción en términos acumulados, al mes de mayo muestran un crecimiento del 0,8%. Por su parte, los créditos han continuado evolucionando favorablemente, mientras que las expectativas de nuevas colocaciones para los siguientes meses siguen en zona de expansión. Justamente podemos ver que el crédito, tanto el total en moneda extranjera y moneda nacional, crecen, digamos, a tasas de entre el 5,6 y 8,7%, y principalmente un poco lo que mencionaba el presidente, respecto a la incertidumbre, el cual se ha reducido. Esto también está, digamos, explicado por esta reducción que se están viendo en los niveles de inflación y sobre todo el reinicio, digamos, de una mayor actividad económica en el 2023, y eso hace que estas expectativas sobre crédito en casi todos los sectores se encuentran en zona de optimismo. Por otro lado también, el índice de confianza al consumidor se ha mantenido en zona de optimismo por séptimo mes consecutivo, y uno puede ver justamente que en años de pandemia, en años de alta inflación, había como una variabilidad importante en términos de que el indicador se encontraba en zona de optimismo, pero posteriormente pasaba nuevamente a zona de pesimismo, y en los últimos meses sistemáticamente se ha ubicado, digamos, en zona de optimismo, lo que es importante principalmente para las proyecciones o los planes, digamos, de gasto, mejor dicho, de los hogares hacia adelante. Pasamos entonces a una revisión del dato de la inflación y de la política monetaria de Paraguay. Haciendo una mirada a los últimos 3 años, probablemente desde enero del 2020, y podemos ver que el Banco Central del Paraguay ha mantenido distintos perfiles de su política monetaria para converger hacia la meta de inflación de 4%. Vemos que desde un nivel de 4%, cuando vino el COVID, se redujo a 0,75, fue la reducción más importante en la historia de metas de inflación que tiene el país, y lo mantuvimos en 0,75 por 11 meses. Eso se debió a que la inflación estaba anclada a la confianza del público, también hacia el sistema bancario, que permitió mantener tasas bajas y un mercado cambiario bastante estable. En la medida en que los cuellos de botella, que la economía global salió del COVID y los cuellos de botella se acentuaron en la logística, generó presiones inflacionarias. El Banco Central comenzó a normalizar su política monetaria hacia niveles compatibles con el 4, con el 5%, pero en ese momento, en febrero del 2022, ocurrió este choque geopolítico, el conflicto bélico, que tuvo una incidencia principalmente en los precios internacionales de combustible, del petróleo,
y precios internacionales de alimentos que obligó al Banco Central a seguir incrementando su tasa de política monetaria hasta agosto del año pasado. Prácticamente desde agosto del año pasado, 2021, hasta esta parte, disculpen, desde septiembre del 2022, el Banco Central mantuvo la tasa en 8, alcanzó la tasa de 8,5, y desde ese entonces, desde octubre a julio, el Banco Central mantiene una tasa de 8,5%, es decir, hace 10 meses. ¿Se acuerdan? Creo que Brasil era 11 meses, en nuestro caso hace 10 meses. Y en este gráfico se sintetiza el mismo dato, que es el de la tasa de política monetaria, que es la línea azul oscura, donde la tasa desde el mes de octubre se mantiene en 8,5, y pueden ustedes ver en la línea celeste, que es el dato de inflación, que desde el mes de marzo del año pasado alcanzamos el pico de inflación de 11,9, y prácticamente por 6 meses, hasta el mes de agosto, la inflación fue de 2 dígitos. Y eso obligó al Banco Central, ante esa presión y también debido a que las expectativas de inflación salieron del nivel de 4%, y ante el temor de que esta mayor inflación o aumento de precios de petróleo y de alimentos pueda incidir en la canasta que excluye los alimentos y energías, obligó al Banco Central a seguir. Y prácticamente un mes después, en el mes de septiembre, la inflación ya se encontraba por debajo del 10%, en octubre también, y desde ese entonces, desde octubre, el Banco Central mantiene la tasa en 8,5, y podemos ver que prácticamente desde ese pico, y que se mantuvo una pequeña meseta, y desde agosto del año pasado o septiembre del año pasado, la tendencia ya fue bien clara hacia una convergencia a la meta. La inflación a junio está en 4,2, está orillando nuestra meta, que es de 4%, ya está dentro del rango meta, así como Brasil. Paraguay mantiene una inflación ya dentro de su meta y compatible en cierto sentido con el centro de la meta del 4%. Vemos ahí que además de la orientación de política monetaria, existieron factores externos que posibilitaron que la inflación pueda ceder. Entre ellos claramente se ven los precios de commodity internacionales, tanto de combustibles, del petróleo, como de los bienes agrícolas o de los bienes alimenticios, que esa tendencia internacional es decreciente, y su incidencia en la medición de la canasta de bienes alimenticios locales se evidencia ya con niveles de tasa de inflación que en su mayoría ya son negativos. Por ejemplo, en términos interanual, esto es interanual, ¿verdad, Miguel? Acumulado el año, disculpen, en términos a junio del 2023, la inflación de aceite de girasol es negativa, de gas licuado también, de combustible también presentan niveles negativos, y en el caso de harina y trigo y carne de aves con niveles muy bajos ya de inflación acumulada en el año. Podemos ver también que en línea con esta orientación del Banco Central y con los factores internacionales de reducciones de precios del petróleo y de alimentos, también el mercado cambiario en Paraguay es bastante estable. La depreciación, está una depreciación es acumulada, Miguel, no, interanual de 5,8% en el año, y acumulada creo que está prácticamente en cero. O sea, respecto a diciembre del año pasado, no hay mucha variación del tipo de cambio, y eso es importante subrayar que se ha logrado sin una presencia
importante del Banco Central en los últimos meses. Ya el Banco Central no tiene una presencia activa en el mercado cambiario, con lo cual se puede ver una estabilidad y una confianza también que se transmite hacia la moneda local. Al ver el siguiente gráfico, vamos a tener una comprensión de los factores que inciden en la inflación. Y nos podemos volver a situar en el mes de marzo, donde el pico era de 11,9. Los siguientes 5 meses también la inflación fue de dos dígitos. Y podemos ver esa barra anaranjada, que es el efecto que tiene el precio de energía o los combustibles en la canasta. Y que al sumar con el verde claro, causaba un efecto en la inflación del 70% aproximadamente. Esa barra anaranjada, el efecto de los combustibles se fue disipando y hoy ya es negativo. En tanto, el efecto de precios de alimentos fue conteniéndose, disminuyendo, pero persiste y probablemente en niveles superiores a los precios del 2021, del 2020, pero quizás similar ya a los del 2021. Entonces vemos que a la fecha de junio, la inflación de 4,2 está motivada prácticamente en un 45% por la franja verde, que sería alimentos, y por servicios en un porcentaje menor. Entonces, la conclusión de este gráfico es que estas fuerzas externas, principalmente energía, ya están disipadas y en términos de alimentos se están conteniendo. Vemos también otro dato relevante que ve el Banco Central, es cómo están las medidas de inflación que puedan dar una tendencia hacia adelante. Todas ellas ya están dentro del rango de inflación, salvo la inflación subyacente, que excluye frutas y verduras y a la vez combustibles, ¿sí? Quiere decir que hay un traspaso quizás hacia alimentos que todavía persiste, pero la inflación núcleo, sacando todos los elementos volátiles, ya está a niveles de 4,8 y la tendencia es clara, que está convergiendo hacia el nivel de 4%. Hay otro dato también que solemos ver en nuestras reuniones del Comité de Política Monetaria, y es tener una interpretación de cómo está conformada la canasta y cuáles son los bienes que están aumentando. Y por lo general hay una línea histórica que es normal que el 44% de la cartera de los bienes tenga una variación positiva. Podemos ver que hay una convergencia, hoy estamos en 50%, creemos que para julio ya va a estar muy cerca de ese 45%. El otro gráfico tiene una interpretación muy parecida. El otro gráfico quiere decir del total de bienes, qué porcentaje tiene un incremento de la inflación superior al 0,33. Porque si todos los precios, asumamos que si todos los precios aumentan en 0,33 por mes, su sumatoria sería 4% al año. ¿Sí? Y lo normal es que aproximadamente el 30% tenga un aumento superior al 33%, porque hay otros que se mantienen constantes y hay otros que caen. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que de 47% que antes aumentaban en el mes superior al 33%, el 47% de todos los bienes en la canasta, hoy ya están 33,8%. Y la tendencia es a la baja, y creemos también que este indicador, que es un indicador que nos da un entendimiento, nos permite comprender que hay un efecto en toda la canasta que se está desacelerando. Compatible con esta, podemos avanzar, Miguel, compatible con esta tendencia de la inflación a la baja es la expectativa de inflación. El Banco Central realiza una encuesta mensual a los agentes económicos y le pregunta: ¿cómo pensás que va a estar la inflación, por ejemplo, para fin de año, dentro de los siguientes 12 meses y para los siguientes 24 meses? También esa recolección de esa encuesta se hacen para otras variables, pero acá no estamos centrando en la inflación,
Y vemos que de una perspectiva que se tenía cercano al 6% hacia mayo del 2022, 4,75, se fue moderando a 4,75 y la última ya está en 4,5, en línea con lo que estamos viendo en los datos reales. Y lo que los agentes económicos tienen en la cabeza, lo que esperan que va a pasar con la inflación de aquí a 12 meses, es que ya llega al 4%, y lo importante también es la inflación en el mediano plazo, que ya está en 24%. Y esto es muy importante porque a la hora de hacer una proyección, una inversión a largo plazo, la inflación esperada juega un rol importante para determinar la tasa de interés esperada que va a descontar los flujos. Entonces, un contrato, por ejemplo, de alquiler que se tenga que establecer para los siguientes 12 meses, si la gente piensa que la inflación va a estar en línea 4%, entonces los acuerdos se hacen mucho más fáciles de concretar. Pasamos entonces, una vez que hemos tenido una visión de cómo está la inflación a la fecha, de cómo está la expectativa de inflación, y también Miguel comentaba cómo está la evolución de la economía en su producción, vamos a pasar a las proyecciones. La proyección del equipo técnico de estudios económicos, de la gerencia de estudios económicos, da cuenta, corrigió a la baja la inflación para el cierre de año de 4,5 a 4,1 y se espera que converja la meta 4% en los próximos meses, manteniéndose en torno a ese 4% para el 2024 y también para el 2025. En el gráfico que ustedes ven, el de rojo, se puede ver que persisten los riesgos, pero el centro, hacia arriba y hacia abajo, pero el centro de nuestras proyecciones, y compatible con los datos que estamos viendo, en sintonía con la evolución de los mercados internacionales, hay una reducción a la baja del 4,1, del 4,5 al 4,1 para este año. Pasamos así, Miguel, si podés comentar sobre la proyección de crecimiento para el 2023. Sí. Respecto a la proyección de crecimiento para el 2023, el BCP mantuvo, digamos, el crecimiento en un 4,5%. Acá podemos ver justamente la proyección respecto a la que habíamos realizado en el IPON anterior. Para la agricultura se mantiene en un 30%. Si bien, digamos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería había acercado mejor información respecto a la soja del dato que teníamos, digamos, en la revisión anterior, también, digamos, esos datos dan cuenta de que la producción de maíz sería menor. Por lo tanto, ahí para el sector implica justamente un crecimiento que todavía se ubica en el 30%. Para la ganadería hemos hecho una corrección a la baja, y esto principalmente guarda relación con el faenamiento de bovinos, que fue menor, digamos, a lo inicialmente anticipado. Conforme a gente del sector, probablemente la sequía del año anterior todavía está afectando, ¿verdad?, lo que corresponde a la actividad, tanto la cría como el engorde. Probablemente esto podamos revisarlo también en el siguiente IPOM, ante la posible apertura, digamos, de nuevos mercados, en base a las negociaciones que se están haciendo hasta ahora. No obstante, por el momento no está considerado justamente este hecho en la proyección. En términos de la manufactura también hemos hecho una corrección a la baja, un poco de la mano lo que ha sido la corrección a la ganadería, lo que afecta a la producción de carne y también de aceite. Si bien la producción, digamos, de soja fue bastante importante, un hecho, digamos, en el 2023 fue la sequía que afectó a Argentina, y por lo tanto los precios, digamos, en la región, medidos por el precio, digamos, la cotización de la soja en Rosario, incluso era mayor a los precios de Chicago, y eso representó un estímulo a los efectos de exportar la soja, digamos, en grano antes que procesarlo, ¿verdad? Internamente un poco eso también
está afectando, digamos, a nuestra proyección. En el caso de la construcción, veíamos justamente una caída bastante importante. Por lo tanto, la retracción que esperábamos de 2,6% en la revisión anterior, ahora lo ampliamos, digamos, una caída de -4%. Si bien la medición es mayor, hay un efecto base, digamos, por lo tanto, esperamos que esa mayor retracción vaya convergiendo hacia esta tasa de -4 hacia finales de año. Electricidad y agua, hay una corrección al alza también de 7,9 al 10,3%, y esto tiene que ver con la generación de energía eléctrica de las binacionales, tanto de Itaipú como de Yacyretá. También, digamos, el comercio, hay una revisión a la baja, y esto guarda relación principalmente con menores márgenes comerciales debido a ajustes tanto en el sector de manufactura como de ganadería. No obstante, esto es atenuado por mayores márgenes esperados en la parte de importaciones. Y lo de importaciones justamente también por una corrección que realizamos al alza, principalmente debido a a una mayor importación de maquinaria de equipo que se esperan, digamos, para el año, dado que la retracción que veíamos justamente en la medición trimestral, en los últimos datos, aparentemente se están revirtiendo y hay una incidencia positiva de lo que se refiere a inversiones en maquinaria y equipo. Las exportaciones, principalmente por el lado de la soja y servicios también de transformación, principalmente maquila. Esperamos, digamos, mayores exportaciones, digamos, para estos rubros. Y la formación bruta de capital, justamente por el ajuste que estamos haciendo en las construcciones que forman parte de la inversión, pero en este caso, digamos, atenuado por lo que mencionaba anteriormente, de inversiones, digamos, en maquinaria y equipo, principalmente en el sector agrícola. Justamente como mencionaba, estas recomposiciones llevan nuevamente a que nuestra proyección sea de un 4,5% para el 2023. Respecto a los principales mensajes, mencionar en primer lugar que, como señalaba el presidente, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial han mejorado para el presente año con relación a las presentadas en el IPON de marzo. Por otro lado, la inflación se ha moderado y como consecuencia se espera una menor tasa de inflación para el cierre de 2023. En Estados Unidos, si bien la inflación ha continuado desacelerándose, permanece por encima de su objetivo de mediano plazo, por lo que la Reserva Federal elevó el rango objetivo de la tasa referencial en su reunión de mayo y lo mantuvo, digamos, manteniendo en la reunión de junio, pero para posteriormente volver a subirlo en su reunión de julio. Conforme a los mercados, no se aguarda otro ajuste. No obstante, por el lado de la Fed, recordemos que se habían hecho anuncios de al menos 2 ajustes antes de finales de año. Eso lo estaremos viendo justamente en la información, cómo evoluciona, digamos, ese anuncio. Y en el caso del BCE también continuó elevando sus tasas de interés referenciales en su reunión de julio, manteniendo la magnitud del ajuste en 25 puntos base respecto a la reunión previa. Lo mismo, también el mercado espera, digamos, una estabilización. No obstante, habría que ver justamente lo que resuelve el BCE, dado que en los dos casos las inflaciones están todavía por encima de sus metas y principalmente las inflaciones, digamos, núcleo, están un poco por encima justamente de esas inflaciones totales. En Brasil, los pronósticos de crecimiento para el 2023 se han ajustado al alza, mientras que la inflación ha continuado desacelerándose. Por su parte, en Argentina, el pronóstico de crecimiento para el 2023 apunta a una contracción de la economía al tiempo que la inflación ha continuado aumentando. Desde el último IPOM, la inflación total y las distintas medidas de tendencia han seguido con una trayectoria descendente, tanto en términos interanuales como mensuales, como había mencionado y mostrado justamente el presidente respecto a la inflación doméstica. En el primer trimestre del 2023, el PIB mostró un crecimiento interanual de 5,2%, y esto va en línea con las proyecciones que tenemos para el cierre del año.
con algunas recomposiciones justamente que ya había mencionado en el bloque de proyecciones. En el escenario base, el pronóstico de crecimiento del PIB para el 2023 se mantuvo en 4,5%. Por el lado de la oferta se registraron cambios en algunos sectores económicos respecto al informe anterior, en tanto que por el lado del gasto se estima una mayor incidencia positiva de la demanda externa. La proyección de inflación para el cierre del 2023 se ajustó de 4,5% a 4,1%, mientras que para el 2024 y para el horizonte de política monetaria, el pronóstico se mantuvo en 4%. Finalmente, es importante resaltar que durante varios trimestres se ha mantenido una tasa de política monetaria con un perfil restrictivo. Esta estrategia de política monetaria ha contribuido a la desaceleración de la inflación, ubicándose en junio cerca del centro del rango objetivo. En línea con este comportamiento reciente, se ha revisado a la baja la proyección de inflación para el 2023, aunque persisten posibles riesgos que podrían afectar la convergencia hacia la meta, especialmente los del entorno internacional. Estos riesgos se han mitigado en el margen. En este contexto, el Comité de Política Monetaria continuará vigilando de cerca el entorno local e internacional y sus implicancias en las perspectivas de inflación, con el fin de tomar las medidas más adecuadas para garantizar el anclaje de las expectativas y el logro del cumplimiento de la meta del 4% en el horizonte de política monetaria.